Vamos a entrar a la mesa con los periodistas. Le aviso que hoy no nos podrá acompañar la doctora Violeta Núñez, que tiene también una actividad pública que tiene que ir a un evento que fue invitada, así que no estará con nosotras. Y nosotros, ya estoy viendo por ahí, ya se está peinando, qué bueno, Manuel. Ay, fiu, se está peinando. Bueno, yo no me peiné, así que ya se está peinando él por mí. Manuel Hernández Borboya, muy buenos días, bienvenido. Hola, hola, buenos días. Peinándome y sonándome porque como que me anda queriendo dar gripa, pero ahí vamos. Bueno, no son alergias No, alergia a los fachos nomás. a los panchos. Ok. Bueno, ya se encuentra también aquí entrando y poniéndose micrófonos y demás, Temoris Greco, que ya regresó a la cueva, y está también Alejandro Almazán. Ya se incorporaron aquí los tres mosqueteros. ¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos. ¿Jóvenes dónde? Sí, ¿de dónde, no? ¿De cuál? Te equivocaste de compas. Pues sí. Oigan, pues si gustan, entrando en materia, pues sobre lo que acaba de suceder ahorita con el anuncio del presidente López Obrador, este cabreo no menor que se le vio al presidente Andrés Manuel López Obrador y este anuncio que hace un contragolpeo que hace hacia la Suprema Corte de Justicia, hace anuncios también sobre, bueno, su decisión de él dar la orden, empieza también ya el manejo político, jugando un poco con las leyes entre lo que se puede y no se puede, y la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el día de ayer, pues le pasaron con 8 votos contra 3 en contra, pues se echa para atrás esto que estábamos platicando con David Peña, esta decisión de que el secretario de la Defensa Nacional pues pueda designar quién es el comandante de la Guardia Nacional y quién se encarga de la administración y operación de la Guardia Nacional en materia de seguridad pública. Así que se echó para atrás, el presidente hizo unos anuncios y ahorita pues ya son tendencia y ya empiezan los golpeteos por un lado y por otro. Te preguntaría, mi querido Alejandro Almazán, en un primer rebote, ¿cuál es tu impresión, tu valoración sobre el anuncio del presidente López Obrador? No, pues mira, yo creo que para entender un poco el anuncio de López Obrador, yo creo que también hay que medio entender, creo yo, que es una mala semana, ¿no? O ha sido una mala semana para López Obrador o que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, el reportaje contra Sandoval, ¿no? Contra Luis Crescencio Sandoval, de sus viajes, ¿no? El reportaje del espionaje del ejército a varios periodistas y a de gente de derechos, activistas de derechos humanos, y bueno, pues ahora lo de la Guardia Nacional, ¿no? Esto que bien dices, el 8 votos contra 3. Yo que, bueno, yo la verdad es que nunca estuve a favor de que pasara, ¿no? Finalmente la Guardia Nacional hacia el ejército. Eh, por un lado yo digo, bueno, pues lo que hace la Corte finalmente es un racionamiento constitucional, es decir, o sea, a lo mejor alguien puede ver ahí asunto político, que evidentemente hay un poco de asunto político, pero también siento que López Obrador y bueno, la 4T pues terminó dándole en bandeja también a la Suprema Corte, pues para que lo declarara anticonstitucional, ¿no? De nada sirvió todo este cabildeo que hicieron con senadores y quién sabe qué tanto les prometieron y quién sabe qué tanto prometieron también del otro lado, o qué tanto se intercambiaron, si gubernaturas, y alcaldías, etc., puestos, dinero, qué sé yo, y bueno, pues nada, ocurrió que no hay nada, que se va para atrás, y bueno, pues obviamente la reacción de López Obrador. Es curioso porque ayer hablaba con gente ahí cercana al López Obrador y no lo veían como derrota, ¿no? Y yo pues me reía, ¿no? Les decía, oye, ya concedan una, ¿no? O sea,
un poco de autocrítica. O sea, esto es al final sí es una derrota, o sea, es una reforma que planeó el presidente, o sea, no se le ocurrió a alguien más, sino al presidente, y bueno, pues ni hablar, ¿no? Pero no, ellos están con la idea de que no, de que esto no es una derrota, que al contrario, y que lo están viendo más desde un rollo político, y que la Corte le acaba de dar la espalda a la seguridad de los mexicanos, bla, bla, bla. Hay cosas que algunas tienen razón, otras no, ¿no? Es decir, yo sí me pregunto, y eso es lo que de pronto me preocupa, es, bueno, ¿qué va a pasar ahora con la Guardia Nacional en manos o sea, de seguridad pública? Digo, confío en Rosa Isela, pero en donde no confío, pues más bien es en los policías, ¿no? O sea, en los propios guardias, ¿no? Nacionales, que muchos pues vienen de la federal, y el hecho que también que fueran militares pues no garantizaba mucho, ¿no? Pero bueno, yo me pregunto, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Yo, por fortuna, no soy político, no tengo ahorita una solución para decir, bueno, ¿qué hacer ahora con la estrategia de seguridad? Porque pues ninguna funciona, es decir, amor y paz no funciona, balazos tampoco funcionan. No sé, ahí me preocupa porque además, ojo, las policías, tanto estatales como municipales, pues lo sabemos, trabajan para el narco, ¿no? Ya sea porque quieren, ya sea porque están amenazados o porque son parte de, ¿no? Entonces también yo creo que se viene en ese sentido quizá un episodio un poco oscuro, ¿no? En cuanto, o sea, todavía más oscuro en cuanto a la seguridad pública, ¿no? A lo mejor vamos a ver cosas todavía más horribles, ¿no? Nos vamos a enterar de cosas más horribles. Y administrativamente, operativamente, lo que me dicen es que, bueno, que prácticamente, ya, ¿no? El ejército estaba pues operando la guardia, entonces pues quería que solamente la cuestión administrativa, pero pues no, pues ahora regresa, y aunque López Obrador da ciertas instrucciones hoy a Rosicela y dice no, y que los guardias se mantengan con los salarios, etc., etc., bueno, pues al final van a tener que obedecer lo que diga la Corte, ¿no? Y esta idea que tú dices, ¿no? Como jugando a lo político, pues, diciendo que para el 1 de septiembre de 2024, va a mandar la iniciativa, ¿no? Yo a veces pienso, no sé, yo me acuerdo que el otro día platicábamos Manuel y yo, y que decíamos, ¿por qué no hizo todas las reformas en los 3 primeros años, ¿no? O sea, cuando tenía la mayoría del Congreso, cuando pasaron todas esas reformas, no sé, a lo mejor en sus cálculos veía que si lo hacía, a lo mejor al 21 le iba a ir mal, bueno, terminó yéndole mal en las elecciones, entonces, bueno, pero puede ser que ahora para el 24, yo creo que le está apostando, pues nos está diciendo esto de que no, pues ahora para el 24 lo va a mandar, pues yo creo que le está apostando obviamente de nuevo a este voto masivo de Morena. Yo no sé qué tanto la gente va a votar por una mayoría del Congreso de Morena, lo vimos ahora en el 21, puede pasar en el 24 una nueva campaña en donde la oposición asiente la narrativa de que no, que hay que quitarle el Congreso a Morena, y bueno, pues pueden pasar de nuevo otros 3 años con una mayoría que no tiene Morena y que tampoco pues van a pasar estas reformas, ¿no? Yo creo que hay pues unas probabilidades de 50 y 50 en este momento, ya veremos qué hace o qué pasa con López Obrador. Y bueno, pues ya, por último, creo que eh, la ojalá que se llegue a un buen arreglo entre lo que determine la Corte y la propuesta del gobierno, para que no nos caiga, digamos, de sopetón de nuevo un problema. Bueno, lo tenemos en la seguridad, pero que no nos caiga de sopetón otro gran golpazo, ¿no? Eso es todo. Ya, gracias, mi querido Alejandro Almazán. Temoris Greco, ¿cuál es tu mirada frente a esto? Bueno, lo primero que quisiera comentar es que aunque el presidente esté muy enojado y asegure que la Corte tomó esta decisión por motivos políticos y no constitucionales, pues el presidente está acatando lo que dice la Corte y está buscando cómo enmarcar su respuesta dentro del ámbito legal. Y eso es muy importante. O sea, todo el tiempo desde la oposición se ha acusado al presidente de convertir a México en un estado autoritario, en una dictadura y una serie de cosas, pero sin embargo, en cada ocasión en que los poderes han tomado una determinación, el gobierno lo ha acatado.
y tiene que seguir siendo así. Escuché lo que contó, lo que dijo David Peña hace un rato, y estoy totalmente de acuerdo con él, me pareció muy bien expuesto, y finalmente hayan habido o no motivaciones políticas detrás de las decisiones de alguno o varios de los ministros, fue una decisión que se basa en argumentos constitucionales. La Guardia Nacional fue creada, y eso lo recordamos todos, bajo la promesa de que no era una militarización, bajo la promesa de que iba a quedar bajo control civil. Y esa promesa se rompe al momento en que se coloca bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa. Tenemos que recordar, y es que, o sea, ¿por qué esta división entre seguridad nacional y seguridad pública? Hay muchas razones. Está la especialización de cada cuerpo. Un ejército se especializa en seguridad nacional, en proteger la seguridad del país, y otros cuerpos, las policías, se especializan en seguridad pública. Pero también está el tema de no entregarles a los señores de las armas todo el poder. Eso es válido en México y es válido en el mundo. El problema de que la humanidad esté marcada por sus conflictos y de que para solucionar esos conflictos finalmente armas a un grupo de personas, es que lo que ha solido ocurrir siempre es que ese grupo de personas se acaban volviendo en contra de los que no tienen las armas. Por eso se busca crearle contrapesos y equilibrios y no entregarles todo el poder. Eso es válido en México y en el mundo. Ahora, el ejército mexicano se ha querido inventar una ficción, y hay gente que la quiere creer, a pesar de todas las evidencias, de que el ejército mexicano súbitamente cambió el 1 de diciembre de 2018. Que el ejército mexicano de pronto ya era bueno, de pronto ya no era el ejército de la represión, y de pronto ya no era el ejército de la corrupción. Y eso, las personas que lo quieren creer, bueno, es un autoengaño fatal. Es un autoengaño fatal, porque si se examina a sí misma, se podrán dar cuenta de que no pueden ser tan ingenuas. El ejército mexicano sigue siendo el mismo que atacó y asesinó muchachos en Ayotzinapa y facilitó que llevaran a otros a la desaparición. Es el mismo de Tlatlaya. Es el mismo que en Apatzingán proveyó un perímetro, un círculo de seguridad para que la Policía Federal asesinara a otros civiles. Es el mismo que ha matado a ciudadanos inocentes aquí y allá, y es el mismo del 68, de la Guerra Sucia. Es el mismo ejército. ¿Cómo mágicamente podría haber cambiado? Y si alguien insiste en creer esta ficción, tiene que ver lo que ha ocurrido. Por ejemplo, cómo el ejército logró imponer que se cancelaran órdenes de aprehensión en el caso de Ayotzinapa, de una forma escandalosa. Cómo el ejército ha seguido matando a civiles, no solamente los 4 de Nuevo Laredo. Hay más casos que por cierto, a Raimundo Ramos lo han perseguido por investigarlos, por ejemplo, en el caso de familias, que esto ha ocurrido en Tamaulipas y en otros lados también. Es cierto, no tenemos masacres como las que mencionábamos, como la de Tlatlaya, pero siguen cometiendo abusos, porque tampoco es el ejército de la disciplina que nos quieren vender. Lo que ocurrió en Nuevo Laredo demuestra falta de protocolos, falta de entrenamiento, indisciplina. Hay que recordar que el oficial que estaba al mando de los militares que dispararon en Nuevo Laredo, su defensa es que no obedecieron sus órdenes, que dispararon por su propia cuenta y que él intentó detenerlo y que no lo obedecieron.
Pero también es el ejército que está espiando a civiles, que está espiando por su interés propio, a pesar de que es ilegal, por interés propio, porque está espiando a personas que están a su vez investigando crímenes cometidos por militares, como en el caso de la gente del Centro Pro de Derechos Humanos, como en el caso de Raimundo Ramos, pero también parece que está espiando por encargo, en particular por encargo de Isabel Miranda de Wallace, como es en el caso del periodista de Caro Rafael. Entonces, y es también un ejército que demostró que seguía siendo el mismo con el caso que llamamos salvando al soldado Cienfuegos, que no es un soldado, es un general, el que fue el general que fue el secretario de la Defensa Nacional durante Peña Nieto, que Estados Unidos detuvo allá, con base en denuncias que habían sido hechas allá. Si ustedes se fijan en las primeras declaraciones que hizo el presidente López Obrador después del arresto del general Cienfuegos, le quitó importancia, no le importó mucho a él. Dijo, bueno, pues si debe algo, que lo juzguen y que se lo comprueben, y ya, o sea, como que dijo, pues eso es bronca de los gringos, nosotros no tenemos por qué meternos porque es un tema de la justicia de Estados Unidos. Al paso de las semanas, esto se convirtió en una prioridad de la política exterior de México, traer de vuelta al general Cienfuegos. Se convirtió en una prioridad de la política exterior que condicionó las relaciones con Estados Unidos. A tal grado fue la presión que el gobierno mexicano ejerció sobre Estados Unidos, que Estados Unidos detuvo el proceso judicial, o sea, intervino en la autonomía de su poder judicial y forzó a la fiscalía a retirar las acusaciones. Lo regresaron a México con la promesa de que aquí iba a ser investigado y no pasaron ni 3 días cuando dijeron, no, el general Cienfuegos, que fue el secretario de la Defensa Nacional con Tlatlaya, con Ayotzinapa, con Apatzingán y con toda la corrupción que hubo en la Secretaría de la Defensa en ese periodo, en poquitos días resolvieron que no había nada que investigarle, que estaba bien, que el señor es puro e impoluto. Cuando lo que hicieron fue demostrar, o sea, lo que demuestra todo este asunto del soldado Cienfuegos fue demostrar 2 cosas. Uno, que el grupo de general Cienfuegos sigue teniendo adentro del ejército tanto poder como para determinar el comportamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional y llevarla a presionar al gobierno, y que el ejército está dispuesto a convertirse la defensa de sus soldados sospechosos de corrupción y de gravísimas manos, de crímenes contra la humanidad, está dispuesto a convertir esta defensa en algo que determine su relación con el gobierno de López Obrador. Ahorita hay maneras en que resuelvan el tema en que los dejó la Corte, pero este ejército, cuando se vaya López Obrador, va a seguir siendo el mismo y quieren poner la seguridad pública bajo su cargo. Es peligrosísimo. Vale. Gracias, mi querido Temoris. Manuel Hernández Borboya, tiene usted la palabra, señor. Bueno, sí, te activo el micrófono. Bueno, yo creo que lo de la Corte ayer hay que analizarlo desde varias perspectivas, ¿no? Una, yo desde luego tampoco estaba a favor del cambio de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero más allá de la postura política que uno tenga sobre ese tema, lo que aquí había que discutir es si la Corte se apegó o no a su labor, ¿no? Y a mí me parece que la Corte hizo lo correcto al invalidar esta situación. Y es muy sencillo, o sea, recordemos, ya más o menos resumieron lo que sucedió, pero pues cuando se aprueba la Guardia Nacional, salió por unanimidad con esta condición de que fuera un mando civil. Fue una reforma constitucional. Posteriormente, luego de las elecciones de 2021 que pierde Morena y sus aliados
la mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, ya no les alcanza para hacer una reforma constitucional, y este cambio de la Secretaría el mando de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública a la Sedena, se da modificando leyes orgánicas. Es decir, pues esta ley orgánica que modificaron sí contradecía el principio constitucional que pusieron en un inicio. Si querían desde un inicio que la Guardia Nacional estuviera en la Sedena, pues no hubieran simulado con este asunto del mando civil desde un comienzo. Entonces me parece que la Corte hizo lo correcto, contrario a lo que hemos visto en otros casos, que ha intentado legislar la Corte rebasando sus facultades, ¿no? Entonces me parece que los reclamos hoy de López Obrador son excesivos, fuera de lugar. Calificó de facciosa a la Suprema Corte de Justicia por este asunto, cuando pues en esta ocasión el que está mal es el presidente, o sea, y hizo ahí un berrinche, pataleo, incluso pues llamó a que va a aprobar esta medida cuando gane las elecciones del 2024, cuando pues ese tipo de cosas pues lo debería de poner para la reforma del Poder Judicial, no para satisfacer pues demandas o exigencias internas dentro del ejército, ¿no? Que me parece que va por ahí. Es decir, yo creo que hay un reclamo dentro de las Fuerzas Armadas de que pasen la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, precisamente para que algunos excesos que se puedan cometer sean juzgados pues desde instancias militares y no desde instancias civiles. Entonces me parece que aquí López Obrador pues está completamente errado, ¿no? Ahora, lo que comentaba Temori sobre lo del espionaje y demás, es cierto que hay excesos por parte del ejército que se deben de sancionar, y que no son admisibles, ¿no? Sobre todo contra gente como los del Centro PRO o algunos otros defensores de derechos humanos que están investigando precisamente estos abusos militares. Pero también es cierto, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, que está habiendo una campaña orquestada desde Estados Unidos, desde Washington, para meter cizaña para tratar de dividir a las Fuerzas Armadas en México con un objetivo claramente golpista. Es decir, ayer López Obrador mencionaba que el Ejército y la Marina iban a proteger información porque estaban siendo espiados por el Pentágono. Y refirió pues algunas una publicación reciente del Washington Post, donde supuestos documentos secretos que nunca publica el Washington Post, hablan de ciertas tensiones entre Rafael Ojeda, el secretario de la Marina, y Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional. Y esto se suma pues a una serie de reportajes basados en las filtraciones de Guacamaya Leaks, que aquí desde un inicio dijimos, cuando salió ese tema, o al menos yo lo mencioné en varios espacios, que a mí me generaba sospechas de que pudiera tratarse de una operación encubierta de la inteligencia estadounidense. Y para lo que hemos visto en los últimos días, con la campaña ya abierta ya no solo el Partido Republicano y los legisladores del Partido Republicano, sino ya también el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, la DEA, en contra de México por el tema del fentanilo, pues es evidente que está orquestándose una operación desde Estados Unidos para tratar de desestabilizar al gobierno mexicano, tratando de dividir a las Fuerzas Armadas. Y dentro de este contexto, me parece que lo de Cienfuegos, pues va por ahí. O sea, no apresaron a cualquier personaje en Estados Unidos, apresaron al secretario de la Defensa Nacional, un personaje que tiene todos los secretos pues de la Defensa Nacional, y que obviamente era un tema que le iba a echar a andar a López Obrador, a las élites y a las cúpulas militares que no iban a ver con buenos ojos ese asunto. Entonces me parece que hay que ser muy conscientes que desde luego que hay cosas que hay que señalar y denunciar dentro de los abusos del ejército mexicano, pero no podemos obviar o quitar de la ecuación que existe una campaña orquestada desde Estados Unidos para aplicar la vieja máxima de guerra de divide y vencerás. Están tratando de dividir o generar cizaña dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del Ejército, dentro de la Marina, para tratar de debilitar al gobierno de López Obrador en un afán golpista. Y para los que no creen en ese afán golpista de Washington, pues ahí recientemente Elliot Abrams
que fue pues uno de los encargados de operar el intento de golpe de Estado contra Venezuela en 2019 y que también operó el intento de golpe de Estado contra Chávez en 2002, pues ya está también ahí publicando algunos artículos en este sentido, ¿no? Ahí lo tengo en el Twitter por si lo quieren consultar. Y me parece muy preocupante esta situación porque mucho se habla del contexto del ejército mexicano, pero parece que la prensa mexicana es demasiado casera y que no está viendo que abiertamente hay una operación de injerencia que está obligando al ejército mexicano o que está presionando al gobierno mexicano a tomar una serie de medidas en pos de la seguridad nacional, porque digo, que te espíe un gobierno extranjero a ese nivel, desde luego que amerita tomar medidas de seguridad nacional, y creo que en parte, o es al menos es la justificación retórica, yo todavía tengo ahí mis asegúnes, esto es lo que está tratando también de utilizar retóricamente López Obrador para justificar parte de lo pues la manera en que han mandado a la congeladora al INAI, ¿no? Que es otro de los temas que vamos a platicar. Entonces, en resumen, pues me parece que la Corte hizo lo correcto en este caso. López Obrador se excede en sus críticas, en sus señalamientos ante la Suprema Corte el día de hoy, pero también es cierto que hay una campaña de asedio que está buscando desestabilizar al gobierno mexicano y eso no lo podemos quitar del renglón. Gracias, mi querido Manuel. Pues sí, en esta ocasión me parece que los tres coincidimos en varios de los ángulos de cómo colocar esto. Tal vez pues uno entiende también que la estrategia de seguridad que planea un mandatario, pues que se la quieran trastocar con todas las implicaciones que eso puede tener, pues bueno, yo puedo entender, esa es si acaso la única diferencia que puedo tener en este caso con Manuel, de que no lo siento tanto como un berrinche, o no sé si fue Temoris o quién fue el que dijo lo del berrinche. No, yo sí, o sea, cuando dice que es un uso faccioso, pues ¿dónde está el uso faccioso? Sí, Y el sí, tono. ajá, sí, más allá de su interpretación, de la interpretación del presidente, bueno, en esta ocasión yo puedo entender el enojo, ¿no? de López Obrador por las implicaciones que eso puede tener a la hora de operar su gobierno y pues las maniobras que tiene que hacer, como la que señaló hace un momento en el punto 3 donde dice, le he ordenado yo a la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que mantenga en el cargo al general como comandante de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, hace sus movimientos, si no lo puede designar el secretario de la Defensa Nacional, pues lo designa él y estarán ahí jugando un poco en esos terrenos un poco fangosos, pero bueno, pues esas son pues la brega política que hay ahorita y más en tiempo electoral. Sí, creo y comparto también esto que señala Manuel, de que no hay que olvidar que hay una campaña que de veras se está intensificando a nivel nacional e internacional hacia cualquier decisión, cualquier propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, son los distintos ángulos que acabamos de colocar cada uno de nosotros y si les parece, pasaríamos al siguiente tema y nada más haría un comentario adicional. A las 11 de la mañana está anunciado el simulacro que va a haber en la Ciudad de México, entonces sonarán las alarmas y pues bueno, ya tendremos que ver qué vamos a hacer si nos llega esa hora y suenan las alarmas, pues hacemos como que nos vamos y no nos vamos a ver qué. Pero bueno, una vez hecho eso, anunciado eso, me gustaría iniciar pensando en los tiempos que se acotan y retomar otra vez contigo, Manuel Hernández Borboya, sobre este personaje que perdió la vida, don Pablo González Casanova, a los 101 años de edad, este personaje emblemático como luchador social, como pensador ideológico, como un líder ideológico que encabezó también pues algunos movimientos sociales, también ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y un personaje estrechamente vinculado y relacionado con la lucha de los zapatistas, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Rescaté el día de ayer un video
de un coloquio que hubo en San Cristóbal de las Casas en el año 2007, en el que afortunadamente me tocó estar también por ahí presenciándolo, que se llamó el coloquio In Memoriam de André Aubry, un historiador, un sociólogo también, que estaba también dirigiendo conjuntamente con Angélica Inda el Archivo Histórico Diocesano ahí en San Cristóbal de las Casas, don Andrés Aubry. Y se hizo un coloquio y en este coloquio, que duró varios días, en una de las mesas participó don Pablo González Casanova, Naomi Klein y el subcomandante insurgente Marcos. Además estaba por ahí Sergio Rodríguez Lascano. Hay un fragmento, no tengo dos videos, pero voy a poner el cortito, que te voy a pedir si lo puedes poner, mi querido Asael. El video se llama Don Pablo, Ser Grande. Si puedes poner ese video, por favor, y regresamos a comentarlo con Manuel Hernández Borboya. Ni el centro ni la periferia, parte séptima y última. Sentir el rojo, el calendario y la geografía de la guerra. La diferencia entre lo irremediable y lo necesario es que para lo primero no hay que prepararse, y solo la preparación hace posible determinar lo segundo. Don Durito de la Lacandona. Don Pablo González Casanova es otro de los que ha avanzado en el desmonte de las viejas y nuevas realidades del capitalismo en México y en el mundo, y ha sido una mirada generosa en el tiempo y respetuosa en el análisis de nuestro ir y venir como zapatistas. Tenemos aquí a dos representantes de dos generaciones de analistas del sistema capitalista, serios, serias, brillantes, y además con algo que suele olvidarse en el medio teórico intelectual. Son pedagógicos, es decir, se dan a entender. Don Pablo González Casanova es un sabio para nosotros, es el único intelectual de peso al que yo he visto que los compañeros zapatistas, indígenas, le hablan de tú y le hablan con confianza. Yo llevo más de 20 y tantos años viviendo con ellos y sé lo difícil que es ganarse esa confianza. Cuando todos nos voltearon la espalda, él permaneció a nuestro lado. Nuestra admiración y respeto colectivos también son personales. Yo digo que cuando sea grande, yo quiero ser como don Pablo González Casanova. Debo decir, además, que es de esas personas que hace que uno tenga recaídas chauvinistas y que, sabiéndolo a él, sea un orgullo ser mexicano. Manuel Hernández Borboya, ¿qué decía al respecto de don Pablo González Casanova? No, pues un intelectual de primera línea, tanto por su pensamiento, por su obra, pero también por su compromiso social, con su ética, con su moral, siempre del lado de los más desprotegidos, un académico anticapitalista que no se dio a las tentaciones del poder como muchos otros. ¿Qué falta nos hacen hoy académicos de la estatura de don Pablo González Casanova, que en apenas 2 años de su breve paso por la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo más que muchos otros de sus sucesores y de sus antecesores por esa universidad que hoy está tomada en manos de los conservadores, ¿no? ¿Cuánta falta nos hacen más Pablo González Casanova precisamente para poner los puntos sobre las IES y evidenciar los abusos sistemáticos del sistema capitalista, que parece que muchos de los que hoy se autoproclaman críticos del poder, pues se les olvida criticar al poder hegemónico global basado en el abuso sistemático del sistema capitalista, ¿no? No solo fue cercano a las causas o a las luchas del zapatismo, sino también
apoyó de alguna manera la huelga en la UNAM en el 99 cuando la querían privatizar. Estuvo también en la lucha del 68 en contra de la guerra sucia, promotor y defensor también del modelo cubano de Venezuela. Es decir, todos los intentos que han habido en esta América Latina, siempre en pie de lucha, para tratar de modificar esta realidad terrible y aplastante que ha sido fomentada por el capitalismo y su fase más depredadora, el neoliberalismo de los últimos 30 años, ¿no? Que es increíble la lucidez, la energía con la que llegó Pablo González Casanova todavía a sus 100 años de edad. Tú lo veías todavía en foros, en coloquios, con una lucidez tremenda. Ayer estaba viendo un video de la jornada en el que alguien le preguntó, oiga, don Pablo, pues pase la receta para llegar a esa edad con esa entereza, esa lucidez intelectual y moral, ¿no? Y él decía, pues es muy sencillo, hay que luchar y amar, compañero. Creo que esas dos palabras definen mucho cómo fue la obra de González Casanova, que además tuvo aportaciones intelectuales grandísimas. Se recuerda mucho su libro La democracia en México, en la que también obviamente planteó varias críticas de fondo al sistema presidencialista y al sistema político en México, su concepto de colonialismo interno, en el cual pues evidencia cómo muchos de los viejos regímenes o de los viejos vicios que hubo durante la época colonial, pues se mantuvieron intactas en la era republicana o en la era de las independencias en países como México, ¿no? Aplicando, cuando tú ves el clasismo y el racismo que impera hoy en las élites, pues te das cuenta que muchos de esos conceptos que construyó Pablo González Casanova siguen más que vigentes para explicar la realidad mexicana. Es una pérdida pues inconmensurable, sobre todo hoy en día que pues buena parte de los oligarcas o de la intelectualidad mexicana, los intelectuales orgánicos del régimen neoliberal tienen tantos espacios en medios de comunicación, en foros académicos, en centros de investigación. Pablo González Casanova pues era un contraste que evidencia las muchas falencias que tienen esos oligarcas neoliberales que han defendido pues a las élites en contra del pueblo, ¿no? La lucha que ha sostenido Pablo González Casanova a lo largo de toda su vida es una cosa digna de mención y por eso pues llama la atención que hoy en prácticamente todos los periódicos, con excepción del Reforma, para no variar, pues por lo menos hicieron una breve mención de la vida y obra de este gran personaje que fue querido por muchos de sus cercanos académicos colaboradores, que formó a generaciones de jóvenes con la creación del CCH dentro de la UNAM, y pues lo vamos a extrañar mucho. ¿Qué falta nos hacen intelectuales de la estatura y de la talla de Pablo González Casanova? Que en paz descanse. Gracias, Manuel. Temoris Greco, se fue don Pablo González Casanova, este hombre que además de las enormes aportaciones como las que señalaba ahorita Manuel Hernández Borboya, pues así hizo este replanteamiento de cómo reinterpretar las ciencias sociales en el país y en toda América, planteaba la obligación que tienen las ciencias sociales pues de modificar y de cambiar las reglas del juego y del mundo frente al modelo capitalista. ¿Cuál es tu valoración también de la partida de don Pablo? Me gustó mucho el video que acabamos de ver. Este, Me pareció muy bonito, solo me dolió un poco por Luis Villoro, ¿no? O sea, como que lo dejó, no le hablaban de tú o no le hablaban con confianza, no lo sé, él también fue un intelectual de peso que apoyó muchísimo al movimiento del STLN. Pero yo lo que quisiera destacar entre muchas aportaciones que hizo Pablo González Casanova al país y a las ciencias sociales y a la conciencia social, es el tema de los principios y de la congruencia, que son valores que en los últimos años parecen ser que han perdido peso o han dejado de ser sostenidos por muchísimas personas. Él, él asumió varias posiciones a lo largo de su vida, como por ejemplo su apoyo mismo al STLN,
que no eran populares en la academia, no eran populares en el ambiente político. O sea, en 1994, pronunciarse a favor del STLN era pronunciarse a favor de un sistema que no solamente seguía poderoso y ejerciendo su poder, sino que además estaba especialmente sensible contra quienes lo enfrentaban. Es la época no solamente del alzamiento del EZ, sino en que el entonces todavía comprometido Partido de la Revolución Democrática había vivido la masacre de más de 500 de sus integrantes por parte del salinismo y de las fuerzas que controlaban y que todavía controlan el estado de Guerrero. Fuerzas que por cierto, no hemos comentado que cuando González Casanova dejó la rectoría de la UNAM, lo hizo forzado por una toma simulada de estudiantil, simulada de izquierdas, que llevó a cabo Miguel Castro Bustos y Mario Falcón, si no recuerdo mal, que eran dos supuestos militantes de izquierda, pero que en realidad estaba revisando hace poco unas fichas que aparecen en los archivos de la represión de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, que son súper interesantísimas, una biblioteca en la que ponen, en la que muchos documentos de la Policía Secreta, de la Dirección Federal de Seguridad, quedan disponibles tal cuales con facsímil o con fotografías, y en donde la Dirección Federal de Seguridad reporta que esos estudiantes de izquierda estaban en realidad asesorados por el secretario particular del entonces senador y luego gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa. El González Casanova asumió estas posiciones, o sea, a sabiendas del costo político, del costo del riesgo, incluso físico, que podían representar. Y estuvo del lado de la gente. Es ese tema de los principios, grandes principios que se supone que deberían guiar la acción de las personas, ojalá que así fuera, pero que en realidad vemos que muchas personas los sostienen o los abandonan o los matizan de acuerdo a en qué lugar de la rueda estén y de cómo se mueve esa rueda. Cuando están arriba tienen unos principios, cuando están abajo tienen otros principios. Es como decía Groucho Marx, soy un hombre de principios, pero si no le gustan, pues tengo. Eso lo hemos estado viendo en la medida en que las transformaciones se dan en México, y mucha gente que antes estaba con los principios, antes del cambio del régimen, de pronto ya no le importan tanto esos principios. Y otras personas que siempre los ignoraron, los grupos dominantes del pasado, ahora de pronto están muy comprometidos con los principios democráticos de la pluralidad, de la tolerancia, de la libertad de expresión, que antes no les importaban. Yo rescato en este momento de don Pablo la congruencia, que los principios siempre estuvieron al frente, independientemente de cómo fuera girando la rueda de la fortuna política en México. Gracias, mi querido Temoris. Alejandro Almazán, ¿qué Antes de decía? que suene la alarma, pues sí, antes Sí. de que suene la alarma y nos tengamos que ir. No, fíjate que yo también cuando vi el video pensaba en don Luis Villoro, por supuesto. Yo creo que tanto don Luis como don Pablo pues fueron las personas ahí más comprometidas con el ejército zapatista, intelectuales realmente de peso, es decir, cuando Manuel habla de esto de los intelectuales, estos neoliberales, ¿no? Y que quedan muy chiquitos, también quedan muy chiquitos los intelectuales de hoy del obradorismo y de la izquierda actual, ¿no? O sea, todavía, o sea, son gente que estaban en otro nivel de pensamiento, ¿no? Muy, muy lúcidos. Y a mí, digo, yo me acuerdo, yo leía, ¿no? Digamos, desde en la jornada, ¿no? Leía sus textos de pronto que publicaba don Pablo y que desde ahí explicaba, desde la sociología, explicaba esta cosmovisión, ¿no? De los pueblos indígenas y cómo bueno, yo al menos fui entendiendo más de los pueblos indígenas ahí en los textos que se publicaban mucho en la jornada,
de varios, ¿no? Germán Bellinghausen, el propio Luis Hernández Navarro, que ojalá puta, lo entrevistaras porque me parece que es un personaje que conoce profundamente la obra de Don Pablo, al igual que Raúl Romero, ¿no? El maestro Raúl Romero, yo creo que ellos dos son grandes fuentes informativas para poder conocer bien el pensamiento de Don Pablo. Yo con lo que me quedo de Don Pablo es obviamente su congruencia, nunca, digamos, como traicionó su ideología. Los zapatistas, bueno, nunca se peleó con Marcos, ¿no? Digo, Marcos ha tenido muchos desencuentros con varios personajes, ¿no? Pero tanto con Don Luis como con Don Pablo no se pelea. Y Don Pablo a mí me recuerda, me da, como buen intelectual, me da varios coscorrones para entender, y seguramente eso le pasó a muchísimos, pero yo hablo desde lo mío, como ser un zapatista de ocasión, ¿no? Yo no he ido a los caracoles a ayudar, yo no he ido a hacer algo por los zapatistas, lo he hecho como periodista, he cubierto, digamos, de alguna manera a los zapatistas, pero siento que mientras unos reporteábamos y después nos olvidamos de los zapatistas y otros periodistas han lucrado con los zapatistas, yo creo que Don Pablo y Don Luis, porque yo no quiero dejar a Don Luis Villoro afuera, creo que estaban ahí, ¿no? Siempre tendiéndoles la mano a los zapatistas, siempre pendiente de ellos, no como yo, como un zapatista de ocasión, que cada vez que, bueno, pasa algo de los zapatistas, entonces sí, no, sí, todos somos Marcos, etc. No. O sea, don Pablo y Don Luis eran esos personajes que a mí, se los reitero, me da unos buenos coscorrones para entender que no, o sea, no ser así, ¿no? Es decir, no ser acomodaticios, no ser solamente zapatistas de ocasión o tener una ideología, ser obradorista, ser lo que sea de ocasión, no, sino ser verdaderamente, estar uno comprometido, ¿no? Ya empezó la alarma, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o nos Corramos. quedamos? Nos quedamos, ok. Sí, Ok, bueno, este, nos quedamos, ¿no? Y Si ayer bueno, y lo No se sobrevivimos último, asusten. si ayer sobrevivimos al sí, temblor que no sonó al la temblor alarma, que pues sí que... fue, que sí ocurrió, ¿no? No, y otra cosa, yo creo que, acuérdense que, bueno, pues don Pablo criticó mucho, ¿no? El Tren Maya, ¿no? El corredor interoceánico, esas obras de López Obrador, incluso a la Guardia Nacional, ¿no? O sea, él le llamó que era una acción militarista, ¿no? Entonces, don Pablo, pues se va también dándole coscorrones de alguna manera a varios, ¿no? Entre ellos también a López Obrador. Y bueno, pues ojalá que hubiese más personas como don Pablo, más comprometidas, ¿no? Y que también pues fueran escuchadas así como él lo era, ¿no? ya. Es todo. Pues gracias, mi querido Alejandro Almazán. Pues sí, esta historia además que se repitió muchísimo de muchos intelectuales que en algún momento estaban muy cercanos con el zapatismo y cuando pues de pronto cortaban con ellos o con ellas, dependiendo o a según, pues entonces después se convirtieron en antizapatistas, ¿no? Es decir, no había un planteamiento ideológico político, sino que mucha gente que tuvo una fractura con el movimiento zapatista, después se hizo antizapatista, casi la mayoría de los intelectuales así muy famosos que se hicieron antizapatistas y ciertamente pues los últimos de los moicanos, don Luis Villoro y don Pablo González Casanova, pues siempre que se mantuvieron ahí cerca y comparto contigo esta parte que señalabas también Alejandro de, y lo que señalaba también Manuel, que pues ya quisiéramos verlos ahorita y en todas las corrientes de todos los partidos políticos, pues sí, son planteamientos con un enorme sentido de profundidad. Era un nivel distinto estos análisis, estos coloquios, estos debates que se podían dar. Así que sí, una gran pérdida. Hasta siempre, don Pablo González Casanova. Y por Eh, cierto, perdón, pero no sé si ustedes llegaron a escuchar en la mañanera algún comentario de López Obrador hacia Pablo González Casanova, porque yo nada más oí que felicitó a la chef mexicana Elena Reigadas, pero yo no oí ningún pronunciamiento sobre lo de Pablo González Casanova. ninguno, No, ninguno. solo dio el pésame y tan. ¿Ah, sí? Ya, no más. Sí, sí dio el Sí, pésame. sí,
Sí, ayer, ¿no? Ayer dio el pésame y dijo que era una pérdida, un gran, o sea, le llamó el gran intelectual y tan tan, o sea, no abundó, ¿no? O sea, mejor no hubiera dicho nada, ¿no? Sí, no había cercanía. Bueno, y es que es muy claro que hay una fractura ahí con los zapatistas, por eso también un historiador como lo es Andrés Bueno, Manuel López Obrador, pues perdón. tampoco nunca ha mencionado los acuerdos de San Andrés, por ejemplo, ¿no? Aunque es en el proyecto de Nación Están. 2018-2024, pues ahí están, uno de los compromisos, el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Pero bueno, son los devaneos políticos que tiene con algunos sectores. En este caso, pues sí hay una fractura, parece irremediable ya en lo que resta del sexenio con el movimiento zapatista. Pues en paz descanse nuestro querido don Pablo González Casanova. Si les parece, hacemos comentarios ahí breves también sobre pues este otro debate que se ha abierto también y luego las filtraciones de los dichos del secretario de Gobernación, mi querido Manuel Hernández Borbolla, en los dichos ahí, en las filtraciones de audios, que si se tiene que ir al más allá o no, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, ¿qué decía al respecto? Híjole, pues esto es todo un tema porque me parece que se ha exagerado de las dos partes. Es decir, el INAI pues sí ha servido de algo, ¿no? O sea, yo durante mucho tiempo pues hice solicitudes, muchas solicitudes de información, muchos reportajes salieron de esas solicitudes y muchas veces cuando una dependencia te negaba la información, pues te ibas a pleito y el INAI, que es como una especie de tribunal que verificaba si era información de acceso público o no, ordenaba a la dependencia que te solicitaran que te soltaran la información y en muchos casos sí te la soltaban después de que pasaba por esa resolución del INAI. Pero en muchos otros temas sensibles, como lo fue lo del expediente del caso Odebrecht, documentos de la Fiscalía sobre el caso Ayotzinapa y demás, aún con la resolución del INAI, te seguían negando la información y te tenías que ir a tribunales y cosas así. Entonces, yo creo que sí servía de algo el INAI o sí sirve de algo, pero tampoco es que haya sido el gran instituto de la transparencia y que ahora todo va a ser opacidad, como también están diciendo del lado opositor. De hecho, hay muchas cosas en el INAI que están bastante mal. Yo no veo que esta gente que defiende ahora al INAI, porque yo creo que ahora se van a agarrar como ya no tienen de dónde agarrarse del INE, pues ahora se van a agarrar del INAI. Yo no veo que critiquen pues la catastrófica gestión que costó millones de pesos de la Plataforma Nacional de Transparencia, que es una basura. O sea, es una plataforma incómoda, inservible. Cada vez han ido sumando procesos burocráticos para el acceso a la información y cada vez es más difícil de usar y de acceder a esa información. Entonces me parece que hay un exceso de personajes como Adán Augusto y del López Obradorismo en señalar que no sirve para nada el INAI, pero también hay una defensa exacerbada que no está sentada en la realidad, de las muchas falencias, carencias que también ha tenido históricamente el INAI a la hora de garantizar ese acceso a la información, porque como les decía, en los temas muy sensibles, pues ahí sí te tenías que ir a pleito judicial, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve un tribunal que no va a tener esa capacidad de abrir los expedientes sensibles? Entonces, me parece que hay ahí todo un tema que es una nueva trinchera del pleito político. Yo no entiendo por qué, pues en Morena, pues o del lado de la 4T quieren echarse ese rollo, ¿no? O sea, pues ya que pongan unos consejeros, ahí más o menos y ya, tampoco es que sea tan relevante ese asunto como para que te eches todo el desgaste de que ahora quieres destruir al INAI, etcétera, etcétera, ¿no? Son de esas batallas que yo de repente no entiendo. O sea, yo creo que hay que poner la mira en los temas que son realmente importantes y no en los que pues no lo son tanto, ¿no? Entonces me parece que es un desgaste innecesario todo este tema del INAI. Obviamente, pues en la oposición van a hacer el mayor estruendo y escándalo que puedan, y pues a ver en qué acaba, ¿no? O sea, ya también hubo un proyecto de López Obrador para quitar muchas dependencias, oficinas
dentro del gobierno que realmente pues nunca han servido ni han operado, y ya también lo están utilizando desde el bloque opositor para hacer drama por ese asunto, cuando yo lo veo esa parte como una medida positiva, ¿no? Ya hay toda una retórica sobre que López Obrador quiere destruir las instituciones, etcétera, etcétera, y no veo que esto del INAI tampoco abone mucho al proyecto reformista de la 4T, ¿no? Entonces me parecen que son de esos pleitos que se podrían evitar de alguna manera y que realmente pues es más escándalo de lo que realmente pueda trascender en la vida pública de México. Ya, gracias, Manuel Hernández Borboya. Temoris Greco. Oye, nada más es que sigo un poco como alterado por la alarma, por la alerta. Me acordé hace unos años me tocó convivir o sea, compartir departamento con un compa de Monterrey que llegó de allá, llegó y su alarma, o sea, para despertarse todos los días era la alerta sísmica. Y sonaba tempranito, o sea, sonaba así, se levantaba a las 6 de la mañana y me despertaba, pero además me angustiaba. Entonces tuve que explicarle que eso es un sonido que fue diseñado para alterar el sistema nervioso, no para despertar a la gente normalmente, ¿no? Entonces me hizo caso muy amablemente y cambió por su alarma ahora de la música del Imperio Contraataca, ton, 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 así a las 6 de la mañana. Bueno, pues O sea, es más ameno, más sí, ameno. Sí, y de ahí ya alguien nos regañó de que, pues, que cómo es que no hicimos caso. Dice que Cintia Renovato, qué mal que no respeten alarma, pero Silver entró en nuestro auxilio y dice que respeten a la señora Alarma. En fin, un poco de todo. ¿Qué decir de todo este devaneo que hay? sobre esto, sí, sobre esto, que bueno, yo creo que en general al público le cuesta entender para qué sirve el INAI, ¿no? Y ya lo adelantó un poquito Manuel. El INAI, gracias al INAI y gracias a las solicitudes de información que se pueden presentar aquí, hemos conocido muchísimas cosas de lo que hace el gobierno, de lo que hacen las autoridades, tanto el federal como en los estados, como de distintas instituciones, que normalmente ocultarían. O sea, tanto a periodistas como a la ciudadanía en general, cualquier persona puede presentar una solicitud de información en el INAI para enterarse de por qué no hay agua, o sea como qué clase de procedimientos se han hecho en su municipio y a quién se le dieron los contratos y por qué no. O sea, es una herramienta a disposición de todos. Ya dice Manuel que la Plataforma Nacional de Transparencia tiene dificultades. Bueno, o sea, a mí me parece que se tiene que mejorar. O sea, el INAI ha sido muy útil, pero no ha sido tan útil como podría serlo y necesitamos hacerlo más útil. Lo único que o sea, que demuestra el presidente aquí con su desdén hacia el INAI es que le molesta la transparencia. Y necesitamos que los gobiernos, sea quien sea que esté en el poder, sea quien sea, cualquier gobierno, tenga que ser tan transparente para que podamos saber qué es lo que hace. Varias de las mejores investigaciones que han revelado corrupción en distintos gobiernos, incluido el de Peña Nieto y todo, se han hecho a través de las herramientas que nos da el INAI. Entonces, en lugar de eso, tendría que mejorarse, tendrían que arreglarse sus problemas, tendría que verse que no se haga tanto dispendio, pero tiene que mejorarse. Ahora, ¿por qué lo está haciendo así el presidente López Obrador? A mí me parece que la oposición no ha aprendido a ser autónoma del presidente, a hacerse independiente del presidente. O sea, la oposición para hacer ruido depende de lo que el presidente les dé. Entonces, de pronto dice, bueno, pues ahora vamos a hacer esto. Y torno al INAI para repetir cosas que ya ha dicho. O sea, para decir que quiere destruir las instituciones, que quiere hacer no, bueno, pues tal vez a mí me parece que al presidente le da gusto de decirle a la oposición de qué tiene que hablar esta semana. Y la oposición felizmente lo adopta y habla de lo que el presidente quiere, tal vez para no hablar de otras cosas en las que podría hacer. Y le conviene al presidente, porque como mencionaba, o sea, ahorita tuve que explicar de qué sirve el INAI. La inmensa mayoría de la población no sabe qué es el INAI, no sabía que existía, no le importa el INAI.
si la oposición se pone a hablar del INAI, a explicarle a la gente, pero tampoco saben decirle de qué sirve, pues entonces qué bueno para el presidente que estén hablando de eso, porque la gente no les va a hacer caso. Gracias, Temoris. Pues dice Temoris y también están colocando Manuel Hernández Borboya, Alejandro, finalmente que pareciera que hay una suerte de una disputa en el que ambos lados tienen razón Ujú. Sí. en varios puntos. ¿Cuál es tu valoración ahí sobre eso? No, igual, mira, es algo así de cómo el derecho a la información está terminando pues en el suelo y peleado o está desapareciendo por dos poderes, ¿no? Uno que no quiere de alguna manera que a lo mejor se filtren o se den a conocer algunos datos que tienen que ver con la corrupción del gobierno, ¿no? Y por el otro lado el golpeteo político. Porque bueno, Julieta del Río, la titular del INAI, es un poco como la ministra Piña, ¿no? Son personajes muy ligados a Emilio Gamboa, patrón, a diferencia de lo de ayer, que bien lo dice Manuel, de que lo del ejército no tuvo nada que ver, digamos, hay una cuestión política, sino, y yo también lo dije, una cuestión constitucional. Aquí sí, en el INAI, aquí sí veo más cuestiones un poco más políticas, ¿no? Es decir, que sí se mete más la mano, que hay un rollo más todavía político, y por eso las dos fuerzas están ahí. Y en efecto, dice Temoris que la gente no conoce el INAI, y es cierto, o sea, solo creo que los activistas y los periodistas, ¿no? Son los que de pronto como que los llegamos a usar, pero en general la gente no. El otro día decía alguien, ¿no? O sea, el propio Adán, ¿no? Decía que la pregunta que más hace el público es algo de su número del IFE, alguna credencial, algo así. O sea, es decir, no saben para qué es este instituto, ¿no? Y bueno, pues sí, como bien dicen, explicarle a la gente que esto, bueno, es el derecho a la información y que uno podría pedir esa información, claro, tiene que ver qué preguntas les haces, tienes que ser muy precisos. Allá después ya vienen otro tipo de problemáticas para el INAI, pero yo creo que, mira, es un derecho a la información, eso no lo debemos de perder, ¿no? Pero también es cierto que el instituto hoy se está jugando en una posición muy política, de golpeteo político, y bueno, pues vamos a ver quién gana las vencidas, ¿no? O sea, es decir, todavía esto está por verse. También lo dijeron que pueden tomarlo como una bandera de lo del INE, pues ya no existe el INE, ahora es el INAI, pero yo creo que el INAI va a ser más difícil que la gente medio lo capte, ¿no? Digo, van a estar estas organizaciones y la oposición atrás y van a marchar y que el INAI no se toca, etc. Pero yo creo que sí debería de haber una buena sacudida del IFAI también, porque pues de pronto no ayuda mucho, ¿no? O sea, bien lo dice Manuel, ha habido muchos temas en los que el INAI pues simplemente no ha metido las manos y en otros sí se ha comprometido mucho y pareciera que es solamente a veces por un convenio o por intereses políticos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver de nuevo esta guerra política, una nueva guerrita política y vamos a ver en qué termina esto. Pues todavía le quedan algún tiempecito, algunos días, algunas semanas, ¿no? Y yo no sé si Gracias. hasta sea estrategia de López Obrador ahí para que se entretengan en eso y no estén dando Puede lata ser, con otras cosas, ¿no? puede ser, sí, Déjenme no lo dudes. antes de despedir la mesa, leer algunos de los comentarios de la audiencia. Dice Marco Sánchez, el INAI obligó a la Fiscalía General de la República que soltara el expediente de Pío al INE. Quizás Ujú. por eso dicen que no sirve para nada. José Luis Rivero, INAI suelto solo para burocracia dorada. Rafa Moreno pregunta a Manuel Hernández Borboya posibilidad de que el presidente proponga darle dientes al INAI. Al contrario, lo está dejando hecho y Al muerto. contrario, claro, No, y en todo caso sería el Congreso el que tendría que aprobar esas cosas, ¿no? en Ajá. efecto. Dice Fernando Salazar Híjar, la transparencia es algo que no importa y hasta estorba a esa izquierda orgullosa de los otros datos. Armando Vázquez, el INAI debería hacer pública a través de sus comisionados qué instituciones no han acatado sus fallos y no solo cuántas solicitudes se han tenido. Cristina Zárate, en la PNT responden con muletillas como
después de una búsqueda exhaustiva para justificar la no respuesta a solicitudes, José Luis Rivero, adelgazar la burocracia es y ha sido un tema en toda la sociedad, pero si lo dice el presidente, está mal, qué bárbaros los opositores. Arturo Villagrán, pues más de 1,000 millones de pesos sí son muy importantes en su uso útil. Se tiene que obligar a toda institución pública a dar información. Bastaría remover a quien se oponga en cada institución. Natalia García, tienes razón, Temoris, toda institución es perfectible, no es solución eliminarlas. María Esgu, pues desde el principio de este sexenio querían callar al INAI. Fernando Salazar Híjar, arreglarse, darle dientes, solucionar al burócrata que se niega a dar la información, fue quizás el único logro de Vicente Fox. Lilia Sánchez, me encanta esta mesa, gracias Manuel, Temoris, Alejandro. Dice Fernando Salazar Híjar, la inmensa mayoría no se sabe si ni el himno nacional, mucho menos que la deuda pública ya alcanzó 14.8 billones de pesos, pero un aplaudidor siempre tendrá datos distintos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, este Fernando Salazar, pues sí tiene un odio ahí con el presidente, ¿no? Está enojado con él. Marco Sánchez, el derecho a la información no debe desaparecer, pero tampoco debe ser carísimo. Ulises el Kik, yo he leído que si AMLO realmente quisiera desaparecer al INAI, ya hubiera colado a San Juana de consejero. Ah, Sí, ya lo hubiera ya le hecho hubiera dado pedazos. la presidencia del INAI. Sí, sí. El latidos, Fernando Salazar, hijas, ¿con quién es la deuda? Ulises el Kik dice, lo que no me gusta es que de entrada no encuentras ninguna información básica en los portales de las instituciones. Todo lo debes solicitar y muy específicamente. Armando Vázquez, a la oposición y a la sociedad tampoco está interesada en defender al INAI. De otra manera, ya estarían promoviendo marchas en su apoyo. Natalia García, si el ciudadano de a pie no hace uso del INAI, no implica eliminarlo para quienes lo necesitan para realizar su trabajo, periodistas, investigadores, profesores, etcétera. Con Max Teiza, siempre me consta que alguna vez al pedir información al INAI resultó que estaba blindada, esto podía hacerlo cualquier dependencia, eso fue en el 2006. Bueno, quienes hacemos uso del INAI, le puedo decir, es una herramienta súper, súper útil y que ojalá no desaparezca. Si se tiene que quitar o hacer modificaciones de burocracia dorada y ese es otro tema, pero es una herramienta, créanos, cuando uno quiere consultar directamente con una institución de gobierno, pues casi que tienes que ir a la mañanera y plantearlo ahí, y si no, pues ahí te la puedes pasar tocando la puerta meses o años y no te van a dar absolutamente nada. Esa es una realidad y créanos, ahí no le estamos mintiendo en ese sentido y que uno sí también lamenta que pues la forma en cómo quisieron colocar a los nuevos consejeros del INAI, pues también de una manera muy tramposa, eligiendo a los que habían quedado hasta el último y pues más bien con cotos de poder y no con una lógica de transparencia, que es lo que tendría que tener esa institución en todos los sentidos. En fin, como bien señalaron los tres colegas, hay de todo, cosas que podemos estar de acuerdo o no con ambos lados. En Oye, fin, pero nada más o sea, para ver el valor, o sea, ¿qué utilidad tiene el INAI como bandera para la oposición? O sea, hay que estar explicando y explicando de qué sirve. Y aun cuando la gente sepa que le puede algo, se mete a eso y, o sea, como comentaba Alejandro hace un momento, o sea, es para entendidos, o sea, poder presentar una solicitud de información no es fácil, es algo complejo. Entonces, obviamente la población que no sabe que existe, o la que sí sabe que existe, pero que no sabe cómo utilizarlo, no lo siente como algo que le importe. En cambio, el INE, el INE te da una credencial que todas las personas tenemos.
Entonces hubo muchísima gente que fue a votar porque les dijeron que les iban a quitar la credencial. Y la gente quiere su credencial porque le permite hacer un montón de cosas, el banco, los trámites, todo. Entonces el INE como bandera política sí es útil para la oposición. El INAI no. Pero o sea, Andrés Manuel los puso a distraerse hablando del INAI. Pues sí, y además este otro tema que el INAI, y lo comenta también la audiencia, pues que también el INAI tendría que transparentarse, porque luego no se quiere Ah, transparentar sí. y nada más quiere que en todos los demás haya transparencia. Dice Maru, hola, yo trabajé en un organismo descentralizado y cuando no querían que se dijera todo, pedían hacer una versión pública, o sea. José Luis Soto, la idea del INAI es correcta, habría que dar a conocer más sus funciones, si es de utilidad, sí es de utilidad, pero hay que difundirlo. Otem Kim, así es, Ernesto, es una herramienta necesaria y su función no es la transparencia. Frida Calvo, para la herramienta, pero la herramienta para acceder a la información no es el INAI, sino la ley de transparencia, ¿no? Sí, el INAIAS es un puente muy importante para hacer las solicitudes a todas las dependencias, particularmente cuando esta dependencia niega la información también y uno tiene la posibilidad de impugnar y a veces se sostiene, a veces no. En fin, a veces el INAI te sigue y te respalda y muchas veces no. Y un ejemplo es cuando quieres pedir la información a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí sí, está un poquito más complicado. En fin, Temoris Greco, Alejandro Almazán, Manuel Hernández Borboya, siempre gracias. Les mando un fuerte y fraterno abrazo. Gracias, saludos, abrazos. Bien, bien, Gracias. bien, 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 Ah, alarmas, salgan, salgan. oigan, ya nada más una cosa, nada más algo. El próximo sábado, Ledesma e Ingrid van a presentar el libro de Jefas y Jefes ahí en la porrúa de Chapultepec, del bosque de Chapultepec, a las 4 el sábado, por si le quieren caer. Están invitados si nos quieren acompañar. Gracias, perdón. No, gracias, ya tenemos el cartel listo para anunciarlo, mi querido Alejandro Almazán. Así que te mando un fuerte abrazo, otro para la Ingrucha por allá. Y a todos ustedes, queridos colegas, un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Nos Bye, vemos, bye. bye.